Bueno, y en esta tercera parte, vamos a poner parte 3, tercera y última parte de la clase, vamos a hablar de transformaciones de vectores aleatorios. Entonces, antes de eso vamos a recordar lo que hicimos en dimensión 1 con variables. Si teníamos x, una variable aleatoria, vamos a hablar de transformaciones de vectores aleatorios continuos. Si tenemos una variable aleatoria con densidad fx y teníamos una g que iba de R en R, boreliana, y definíamos la variable aleatoria i como g de x, y nos preguntábamos por la distribución de i. Entonces habíamos hecho una cuenta que decía, bueno, si nosotros queremos calcular la función de distribución acumulada de i, vamos a suponer que g es inversible, lo cual quiere decir que es estrictamente, si suponemos que g es suave, tiene que ser estrictamente creciente o decreciente. La vez pasada hicimos con creciente, así que ahora vamos a hacer decreciente. Entonces, esto es la probabilidad de que i sea menor o igual que i chiquita, que la podemos escribir como la probabilidad de que g de x, que esa es la definición de i, sea menor o igual que i chiquita. Si g es estrictamente decreciente, lo mismo pasa con g a la menos 1, y entonces esto podemos aplicar g a la menos 1 de ambos lados y nos queda x, acá nos queda g a la menos 1 de i, pero como es decreciente se nos da vuelta el signo. Y entonces esto es 1 menos f. Voy a hacer la cuenta sin mucho detalle, en realidad dejemos un segundo. Entonces vamos a poner, yo digo que esto es lo mismo que la probabilidad de que x sea mayor estricto que g a la menos 1 de i, porque la probabilidad de que x sea igual a g a la menos 1 de i es 0. Así que esto es 1 menos la probabilidad de que x sea menor o igual que g a la menos 1 de i. Y esto es 1 menos la función de distribución acumulada de x en g a la menos 1 de i. Entonces, si queremos ver si i tiene densidad, lo que podemos hacer es derivar de ambos lados y obtenemos que la densidad de i, en los puntos en que se puede hacer esta derivada, la derivada de 1 es 0 y nos queda menos la derivada la acumulada de x es la densidad de x, g a la menos 1 de i, por la derivada de lo de adentro, vamos a ponerlo, pero la derivada de g a la menos 1 es 1 sobre la derivada de g, así que nos queda fx g a la menos 1 de i dividido la derivada de g' en g a la menos 1 de i, y hay un menos dando vuelta. Ahora g' es negativa, así que esto coincide con 1 sobre el módulo de g' en g a la menos 1 de i por la densidad en g a la menos 1 de i. Entonces, recuerden esta fórmula porque ahora vamos a hacer lo mismo en varias variables. Antes que eso, observen que si uno prefiere escribir en términos de x, uno puede, recuerden que i es g de x, ¿no? Así que uno podría reescribir esto como que f i en g de x es 1 sobre el módulo de g' en x por la densidad de x
en X. Así que pueden recordar estas dos fórmulas. Y ahora vamos a tratar de hacer lo mismo en dos variables. Entonces supongamos que tenemos xy, un vector aleatorio con densidad fxy, y g, una función de R2 en R2 que sea suave y biyectiva, de manera tal de que podamos invertir, y vamos a definir el vector v como g de xy. Quiere decir que esto es un g1 de xy, g2 de xy. O sea, estoy usando g1 de xy para u y g2 de xy para b. Y si apareció la derivada de g antes, ahora seguramente aparecerá el jacobiano, así que vamos a llamar j de xy, es el jacobiano, que es la matriz dada por la derivada de g1 respecto de x, la derivada de g1 respecto de y, derivada de g2 respecto de x, derivada de g2 respecto de y. Y ahora, imagínense que, bueno, nosotros queremos calcular ahora probabilidades de que v caigan en determinados conjuntos, y podemos hacer algo un poquito más general, y es considerar una función phi. Bueno, no va a ser tan general porque vamos en principio vamos a asumir que es acotada y suave, salvo por el hecho de la suavidad, si no sería más general, porque ahora van a ver lo que vamos a hacer. Entonces, supónganse que quisiéramos calcular la esperanza de phi de v. Entonces tenemos la fórmula del estadístico inconsciente, que nos dice que esto es la integral. Si v tiene densidad fv, fórmula estadística inconsciente nos dice que esto se calcula integrando en R2 phi de u chiquita b chiquita por la densidad de u chiquita b chiquita de u de b. Pero esto podemos cambiar variables. Usando el hecho de que v es g de xy, y esto se escribe como una integral, bueno, como g es 1 a 1, los xy, tal que g de xy va para R2, es de vuelta R2. Pero ahora nos queda phi. Bueno, v es g de xy. Entonces donde dice v, ahora ponemos g de xy. Y tenemos que pagar el precio, que es el módulo del jacobiano. Y ahora esto es de x de y. Bueno, perdón, estoy usando mal los nombres. O sea, esto en realidad es esto es el diferencial de g. Y el determinante del diferencial es el jacobiano. Esto que está acá es el jacobiano. Ahora, por otra parte, podríamos haber usado la fórmula del estadístico inconsciente diciendo directamente que la esperanza de phi de v es la esperanza de phi de g de xy. Y esto es igual a la integral en R2
de phi de g de xy por la densidad de xy en xy de x de y. ¿Ok? Entonces llegamos a una igualdad, que es que esta cosa que está por acá tiene que ser igual a esta cosa que está por acá. Y esto lo vamos a escribir de vuelta en la otra página. Entonces hemos llegado a que la integral en R2 de phi de g de xy, la densidad de v en g de xy por el jacobiano de x de y es igual a la integral en R2 de phi de g de xy por f de xy en xy de x de y. Ahora esto vale para toda phi, suave y acotada. Acotada es para garantizar que las integrales son todas finitas. Muy bien. Bueno, ahora viene un pase medio mágico que tal vez ya lo hicieron este truco. Si ya lo hicieron alguna vez, genial, y si no, lo podemos charlar en clase. Que, digamos, podemos pasar restando y lo que tenemos es lo siguiente. Que phi de g de xy. Paso a restar la integral y saco factor común, phi de g de xy, ¿no? Entonces nos quedó que phi de g de xy por f de v g de xy por el jacobiano menos fxy de x de y es 0 de vuelta para toda phi suave y acotada. Y yo digo que esto implica, si yo integro esta cosa que está acá, que está fija, con cualquier phi que ponga acá, esta integral da 0, y yo digo que esto implica que f de v en g de xy por el jacobiano de xy menos fxy en xy tiene que ser 0. Hay algunas sutilezas acá, pero esto es esencialmente cierto, y lo que dice es que la densidad de v en g de xy es igual a, paso fxy por otro lado y el jacobiano dividiendo, que fíjense que no se anula porque g es inversible, entonces nos queda que es fxy en xy 1 sobre el jacobiano de xy. Bueno, esta es la fórmula que tenemos que recordar, que es la fórmula de cambio de variables, y que es exactamente la versión bidimensional de lo que teníamos para variables aleatorias. Entonces ahora vamos a hacer un ejemplo y van a ver que hay que tener mucho cuidado porque en general se acuerdan que las densidades las tenemos definidas con indicadoras, así que ojo que acá puede haber indicadoras metidas en el medio. Pero bueno, en la práctica van a hacer con cuidado muchos más ejemplos de los que voy a hacer yo ahora. Yo ahora voy a hacer un ejemplo que va a ser fácil porque no vamos a tener esos problemas de las densidades que tienen fórmulas dadas por partes. Pero bueno, recuerden, esta fórmula ahora la vamos a usar. Bueno, entonces nuestro ejemplo es el siguiente. Supongan que tenemos x, y, variables aleatorias con distribución normal 0, 1, independientes. Eso quiere decir que la densidad conjunta, bueno, como son independientes es el producto de las densidades. La densidad de x es 1 sobre raíz de 2pi e a la menos x cuadrado sobre 2, y la de y es 1 sobre raíz de 2pi e a la menos y cuadrado sobre 2. Así que esa es la densidad conjunta de x e y.
Y lo que vamos a hacer es vamos a estudiar cuál es la densidad si cambiamos a coordenadas polares. O sea que el vector r θ es el vector de coordenadas polares de x, y. Y lo que nos preguntamos, bueno, ya sabemos que es inversible esta transformación, salvo en el origen, pero un punto no nos preocupa, así que salvo en el origen, pensamos en todo esto en R2 salvo el origen, y nuestra transformación, sabemos que lo que tenemos es que x es igual a r coseno de θ y es igual a r seno de θ. O sea que en términos de la fórmula que tenemos arriba, lo que tenemos es la inversa de g más que g. ¿Está bien? O sea, vamos a hacer esto, vamos a mandar r θ en xy. Así que como es más fácil esta transformación, vamos a aplicar en la dirección opuesta de la anterior, porque de la misma forma de esta podemos calcular el jacobiano de xy respecto de r θ, que es fácil, usted lo conoce muy bien, que es, tenemos que derivar a r respecto de x, eso nos da coseno θ, derivar a x respecto de θ nos da menos r seno de θ, derivar a θ respecto de x nos da, derivar a x, derivar a y respecto de r nos da seno θ, y derivar a y respecto de θ nos da r coseno de θ, así que este determinante es r coseno cuadrado de θ más r seno cuadrado de θ, o sea, r. Y entonces si aplicamos la fórmula de cambio de variables nos dice que la densidad de r θ en r θ es la densidad de xy en xy, y tenemos que poner un 1 sobre r de este lado, que es 1 sobre el jacobiano. O sea, ¿está bien? Obtuvimos a xy como función de r θ. Ahora vamos a despejar porque, digamos, nosotros conocemos la densidad de xy, no la de r θ, pero esta fórmula es válida y ahora vamos a usarla para despejar al revés, porque la densidad esta es 1 sobre 2pi e a la menos x cuadrado más y cuadrado sobre 2. Muy bien, pero entonces f r θ en r θ es 1 sobre 2pi e a la menos x cuadrado más y cuadrado sobre 2 por r, pero esto lo podemos reescribir usando que x cuadrado más y cuadrado es r cuadrado, nos queda 1 sobre 2pi e a la menos r cuadrado sobre 2 por r. Entonces fíjense algo interesante, bueno, esto es para r mayor que 0 y θ entre 0 y 2pi. Bueno, entonces una pregunta que uno se puede hacer ahora es si será cierto que r y θ son independientes. Y si uno mira el dibujo de la densidad, fíjense que la densidad de... ¿Cómo es la densidad de xy? La densidad de xy, si uno dibuja acá x y acá y, bueno, es radial, ¿no? O sea, miren acá la densidad. La densidad depende solo del radio, o sea que es una cosa que se ve igual para todos lados. O sea, de hecho las curvas de nivel son círculos, ¿no? Podemos dibujar también las curvas de nivel acá. Y las curvas de nivel vienen dadas por círculos centrados en el origen. Estas son las curvas de nivel de la densidad. ¿Eso qué nos está diciendo de alguna forma? Nos está diciendo que digamos que no dependen del ángulo, digamos, las regiones en donde uno calcula probabilidad no dependen del ángulo. Si yo roto un conjunto, voy a tener la misma probabilidad.
Y fíjense que es un poco lo que se ve acá, porque lo que obtuvimos es que la densidad de R y θ no depende de θ. Así que esto, efectivamente, uno puede pensar como que tiene la densidad de R y θ está factorizada, como una densidad de R por la densidad de θ, y la densidad de θ es constante. Entonces yo digo que uno puede encontrar acá que no sé quiénes son las constantes. Yo digo que esto que está acá es FR en R por F θ en θ. No sabemos cómo se reparten las constantes, pero las constantes se tienen que repartir para que integren 1. Pero bueno, si la densidad de θ va a ser constante y se mueve entre 0 y 2π, la constante tiene que ser 1 sobre 2π. Por lo tanto, la densidad de θ en θ tiene que ser 1 sobre 2π por la indicadora de que θ está entre 0 y 2π. Y la densidad de R en R chiquita tiene que ser lo que queda, que es E a la menos R cuadrado sobre 2 por R. Bueno, entonces fíjense que esto además, perdón que me pasé la hoja, vamos a ver para atrás. Esto lo que dice aparte es que R y θ son independientes. ¿Está bien? Porque sus densidades se factorizan. Y además nos está diciendo una cosa muy buena que nos dice cómo podemos hacer para simular normales 0,1. Si queremos simular gaussianas, ¿qué podemos hacer? Podemos simular las coordenadas polares de la gaussiana. Simulamos θ, simulamos R y después hacemos transformación a cartesianas. Así que vamos a poner acá pregunta: ¿cómo simular una variable aleatoria normal 0,1? Bueno, lo que acabamos de ver no nos dice cómo simular una, sino que nos dice cómo simular dos independientes. Así que por supuesto que nos podemos quedar con una sola de ellas si queremos. Entonces, tenemos que simular θ que tenga distribución uniforme en 0,2π. R que tenga distribución, bueno, tiene que tener densidad, la que acabamos de poner acá, que es E a la menos R cuadrado sobre 2 por R. Y definimos, si sabemos cómo simular estas dos variables, después definimos X igual a R coseno de θ como variable aleatoria, y como R seno de θ. Y lo que acabamos de probar es que X e Y son normales independientes. ¿Está bien? Porque si vale para un lado, vale para otro, porque esta es una transformación que es inversible. Bueno, lo que nos faltaría saber es cómo hacemos para simular una variable aleatoria con esta distribución. Y eso se los voy a dejar de ejercicio. Pero tiene una pista, que es la siguiente. Que es considerar, o calcular, mejor dicho, la densidad de R cuadrado. ¿Está bien? La que tienen ahí es la densidad de R. Lo que les pido es que calculen la densidad de R cuadrado, a ver si aparece algo más familiar y que sepan simular. Bueno, entonces a mi vuelta vamos a discutir esto último, y con esto terminamos esta clase.